La actuación tiene la ventaja de que puedes expresarte a través de muchos personajes, muchas voces diferentes y con ello dar, pues de algún modo, tu visión del mundo y de la vida y también comunicárselo a los demás, ¿no? A través de sensaciones, sentimientos que vas expresando pues, en los espectáculos, en las películas, en la tele. Bueno, yo empecé así un poco de pequeña, ¿no? Al final del instituto y todo eso, pues empecé a hacer teatro un poco a lo tonto. Un poco a lo tonto no, aficionado. Pero bueno, poco a poco me fui metiendo y nada, ya me quedé, llevo más de 30 años en este oficio. Y la verdad es que a estas alturas ya no sé muy bien cuántos espectáculos hice, pero quizás más de 50, varias películas, varias cosas en la tele, un curso de doblaje. Por ejemplo, hice en cine El bosque animado, Ursha, El juego de los mensajes invisibles. En televisión hice Servicio de Urxencias, que fue una de las primeras series que hizo Xaime Fandiño en la tele gallega. Después hice algún capítulo de Mareas Vivas, hice también de Pratos Combinados, Celia, As Leis de Cela Bella. Bueno, fui picando un poco de aquí y de allá, ¿no? En la tele, con personajes bastante buenos y siempre bastante diferentes, tanto de más o menos dramáticos o más o menos cómicos. En teatro sí hice muchas cosas, hice Los Justos de Camí, hice Sueño de una noche de verano en gallego que se llamó Soño dunha noite de verán e hacía el personaje de Puck. Hice también El Rey Lear, hacía Regan en El Rey Lear, hice Romeo y Julieta últimamente, Imperial Café Cantante, un musical en el que se situaba en un café cantante antes de la Guerra Civil Española y tal, así un musical de época. Hice también Las Damas de Ferrol, que es una comedia muy dislocada y un punto macabra. Últimamente estuve haciendo Romeo y Julieta y ahora mismo estoy haciendo Extrarradios, Comedia de las Mujeres Desamparadas. Es un espectáculo de dos mujeres que están en una parada del autobús abandonada y que se disputan ese espacio. También añadir que hice arte dramático en Madrid, hice un curso de doblaje y doblé mucho al principio del doblaje en Galicia, sobre todo en gallego. Y luego, bueno, ya no lo pude combinar mucho con el trabajo y lo fui dejando, pero bueno, que sé doblar también. Pues yo, la verdad es que cuando era pequeña, ¿no? Pensaba que los papeles que más me iban son esas cosas que piensas cuando tienes una total ignorancia sobre el tema, ¿no? Pues me parecía que los papeles que mejor me iban a mí eran los papeles dramáticos o así de tragedia o tal y cual. Pero luego con el tiempo fui haciendo comedias y me fui dando cuenta de que las comedias son un modo estupendo de retratar la realidad, de ser crítico incluso con ella y que me defendía bastante bien en la comedia, que se me ocurrían cosas divertidas y bueno, que sí, que iban encajando el trabajo de comedia, que por cierto es no más fácil que el de drama, pero para nada, y vi que también podía hacer comedia y que me defendía bastante bien. Entonces la verdad es que no tengo una preferencia clara sobre las cosas, yo creo que de algún modo sí que puedo hacer de todo, puedo hacer drama, puedo hacer comedia, puedo hacer melodrama, puedo hacer lo que sea. Ya a estas alturas, después de más de 30 años en este oficio, tengo la sensación de que ya me pasaron muchas cosas y que puedo de algún modo afrontar lo que sea, ¿no? Lo digo humildemente. El haber dirigido obras de teatro te da una perspectiva diferente, te obliga a ver las cosas desde el otro lado, ¿no? O sea, cuando eres actor, pues hay otro que dice cómo van las cosas, cómo tienen que ser, cómo hay que hacerlo.
y es en general el que tiene la visión global de la película, de la serie, del espectáculo, de lo que sea. Y tú como actor tienes que aceptarlo. Pero bueno, cuando te pones de director también tienes esa perspectiva, la perspectiva de lo global, de cómo se tienen que encauzar las cosas para que todas coincidan, ¿no? Y eso está muy bien. O sea, verlo desde los dos lados enriquece mucho, la verdad es que sí. Suelo decir que todos los personajes son buenos, que no hay personajes malos siempre que tengan un poco de chicha y algo así a donde agarrarse, ¿no? Si es una buena historia y un personaje, aunque no sea excesivamente largo, pues puede ser un buen personaje. Y a mí no tengo, no soy racista, no discrimino, todos los personajes me parecen bien. En teatro hay un personaje que me gustaría hacer, que es Madre Coraje, y después todo lo que me caiga. Yo estoy dispuesta a todo y abierta a todas las expectativas que se me puedan presentar. Aún soy muy joven.